En el tratamiento de crioterapia y demás. Ya, ok, ok. Bueno, ok. Estamos hablando de de la crioterapia y hielo o fisioterapia para proveer la adaptación de la actividad física, ejercicios de fortalecimientos excéntricos, ejercicios de estiramiento y entrenamiento propioceptivo. También estuve mencionando el uso, o sea, usualmente el médico indica alguna rodillera para proporcionarle estabilidad a la rodilla, o el uso de kinesiotaping, que suele ser colocado por los fisioterapeutas, ¿verdad? Y si las medidas terapéuticas mencionadas no muestran el efecto deseado, se recurre a una cirugía. Ok. Ahora vamos a hablar de los esguinces de rodilla. El esguince de rodilla es una lesión traumática que ocasiona el sobreestiramiento o desgarre parcial de uno o más ligamentos de la rodilla, que serían los ligamentos colaterales, ya sean medial o interno, y lateral o externo. Y los ligamentos cruzados, que son los ligamentos anterior y posterior. Por lo general, surge debido a un movimiento excesivo o de torsión de la rodilla asociado a la actividad deportiva. Ok. De hecho, resulta ser una de las lesiones deportivas más frecuentes en deportes como el fútbol, básquetbol, balonmano, tenis y en aquellas disciplinas en las que se desarrollan cambios rápidos de posición e inesperados movimientos. Bueno, sería un mecanismo de torsión, usualmente cuando el paciente deja fija la rodilla, los pies y se produce un desplazamiento brusco en este caso. Esto puede ocasionar un esguince de rodilla, de los ligamentos de la rodilla, ¿verdad? Un sobreestiramiento del ligamento, ¿verdad? Entre su clasificación existen 3 tipos de clases de esguinces. En general, la gravedad o intensidad de los síntomas está relacionada al grado de esguince. Para tener un poquito en cuenta cuáles son los grados, tenemos aquí el ligamento normal que tendría esta apariencia, ¿verdad? En cuanto a una lesión de grado 1 del ligamento, aparecen desgarros microscópicos, pequeñas rupturas fibrilares, ¿verdad? En cuanto al segundo grado, hay una ruptura ya parcial o una fisura de ese ligamento. Y en el grado 3 sería ya una ruptura total o completa de ese ligamento, que es la que usualmente ya se recurre a una cirugía en estos casos, que es justamente lo que estuvimos mencionando en el gráfico anterior, ¿verdad? El grado 1 hay un estiramiento excesivo de los ligamentos, esto proporciona inestabilidad, ocasiona dolor leve y existe un daño estructural de los ligamentos, pequeñas rupturas fibrilares, ¿verdad? En un grado 2, el desarrollo parcial o alargamiento del ligamento, que sería una sobreextensión severa. El ligamento se extiende hasta cierto punto, pero cuando se sobreextiende de ese límite normal, entonces es donde se produce un esguince. Y esto, cuando ocasiona una severa sobreextensión, ya presenta una ruptura en cuanto a su ligamento, lo cual produce una inestabilidad articular, pero con presencia de dolor e inflamación. En un grado 3 hay un desgarro severo o una ruptura total del ligamento. Entonces ya es más notable porque la inestabilidad articular ya es muy notoria e incluso puede ser comprometida la parte ósea también, si es que es por avulsión. Ok. En cuanto a los síntomas, signos y síntomas del esguince de rodilla, tenemos el dolor que aparece inmediatamente después de sentir un chasquido o torsión en la rodilla. Hay una inflamación y hematomas alrededor del ligamento lesionado.
Eso puede ser incluso, eh, no precisamente, o sea, la inflamación suele ser general, ¿verdad? El punto de dolor sí suele ser más bien sobre el ligamento lesionado, ¿verdad? Puede ser difuso, diagnosticar en cuanto a porque está inflamado en cierta zona y justo es cierto ligamento, ¿verdad? Es más complejo diagnosticar de ese modo, ¿verdad? Bueno, los hematomas a su vez son causados por la ruptura de los vasos adyacentes al ligamento lesionado. Los movimientos restringidos debido a la hinchazón y el dolor, lo que impide una correcta descarga de peso sobre la rodilla y la dificultad de la marcha, en la marcha. Las causas del esguince suelen darse indiscutiblemente sobre estructuras que tienen más probabilidad de dañarse en caso de movimientos y estiramientos excesivos, ¿verdad? Situaciones de estrés y fuerzas o impactos desde el exterior, asociados principalmente a actividades deportivas como jugar baloncesto, trotar en terrenos irregulares o jugar al fútbol. Aunque es particularmente frecuente en el deporte, el esguince de rodilla también puede ocurrir en el desarrollo de situaciones de la vida diaria, por ejemplo, al bajar las escaleras demasiado rápido o al caminar por terrenos irregulares. En cuanto a la prevención del esguince de rodilla, hay que tener un cuidadoso programa de calentamiento previo al inicio de la actividad deportiva. Esto siempre, de hecho, siempre. Incluso no solo para evitar esguinces, sino también las contracturas musculares, los desgarros musculares. Hay que prever con un buen calentamiento y una buena técnica de estiramiento de los músculos para evitar lesiones, ¿verdad? También mantener un peso saludable, un peso corporal saludable, realizar ejercicios de equilibrio y propiocepción de rodillas, que es para fortalecer justamente estas articulaciones y sus elementos adyacentes, ¿verdad? Sus estructuras adyacentes, los ligamentos, los músculos, los tendones. Usar el equipo de protección adecuado para el tipo de disciplina deportiva. Por ejemplo, rodilleras, ¿verdad? Durante el entrenamiento, usar calzado adecuado adaptado al tipo de pisada y a las condiciones del terreno del lugar de entrenamiento. Y en cuanto a los tratamientos, también hablamos de reposo deportivo, indiscutiblemente, durante 1 o 2 semanas, la colocación de hielo sobre la zona dolorosa, ayudas ortopédicas como bastones o muletas, esto ya en grados más severos, ¿verdad? Para disminuir esa presión sobre esa articulación. Algunos médicos también recomiendan el uso de una venda o órtesis estabilizadoras como rodilleras, medicamentos antiinflamatorios como analgésicos y un abordaje fisioterapéutico, ¿verdad? Esto para reducir dolor, la inflamación y para evitar justamente la rigidez articular o la pérdida de la fuerza muscular, ¿verdad? Bueno, en cuanto a y ahora hablamos de las rupturas del ligamento cruzado, que son patologías muy comunes también en el deporte. Siempre vamos a escuchar sobre las rupturas del ligamento cruzado. Usualmente los ligamentos cruzados anterior y no tan frecuente, pero también se da los ligamentos cruzados posterior, ¿verdad? Porque los cruzados son dos. Ligamento cruzado anterior con sus siglas LCA o ligamento cruzado posterior con sus siglas LCP. Pierde su continuidad producto de una sobrecarga o estiramiento excesivo. Como hemos mencionado anteriormente, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior son los estabilizadores de la rodilla.
¿Qué es lo que hace el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior? El ligamento cruzado anterior lo que evita es que la tibia se desplace hacia adelante. Entonces, los ligamentos cruzados anterior y posterior están dentro de la articulación y evita entonces esa inestabilidad o más bien lo que hace es fijar esa articulación, el fémur con la tibia. Entonces, el ligamento cruzado anterior evita que la tibia se desplace hacia adelante y el cruzado posterior evita que la tibia se desplace hacia atrás. ¿Estamos? Ok. Esta ruptura ocasiona la aparición de inestabilidad inmediata, así como también el dolor e inflamación. Para estabilizar la rodilla nuevamente y prevenir daños a largo plazo, con artrosis, por ejemplo, se requiere de una cirugía para reparar el ligamento afectado, teniendo en cuenta que son dos los ligamentos cruzados. Pueden producirse dos tipos de rupturas. El ligamento cruzado anterior, que constituye la pérdida total de la continuidad del ligamento cruzado. Es más común que la ruptura del ligamento cruzado posterior, que es lo que estaba mencionando, y suele ser producto de un accidente deportivo. Los deportes de contacto como el fútbol o el esquí a menudo son los causantes principales, que también puede originarse por producto de accidentes por movimientos bruscos relacionados con el deporte, ¿verdad? Eso usualmente se da cuando el pie está fijo al suelo y rotamos por completo de un lado u otro, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es que ocasionan estas rupturas. Y en cuanto al ligamento cruzado posterior, es la menos frecuente y se da durante el ejercicio y también puede darse por una lesión aislada, lesiones sin daños adyacentes, por ejemplo. Por el contrario, si se da producto de un accidente automovilístico, otra de la parte de las rodillas, suelen resultar lesionadas, como fracturas en los puntos de inserción, o abulsión de la parte ósea, por ejemplo, rupturas meniscales o rupturas del ligamento colateral, que sería la triada, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos, en estas imágenes tenemos las disposiciones de los ligamentos. Y esta sería la ruptura de un ligamento cruzado anterior. Esta es la tibia y este es el cartílago articular del fémur. Esta sería una vista en una rodilla flexionada. Entonces, Cuando hay una rotura del ligamento anterior o posterior, profesor, así o sí tiene que ser un tratamiento quirúrgico, ¿no? sí, ¿No? cuando es una ruptura total principalmente sí. Hay pacientes que incluso con esa patología, con esa lesión así, no quieren operarse. Y entonces recurren, por ejemplo, a fisioterapia. Usualmente nosotros en fisio lo que hacemos es más bien fortalecerle la parte muscular, pero no evita o no va a hacer que ese ligamento roto vuelva a consolidarse, ¿verdad? No se puede. Sí o sí es una cirugía. En el caso de que sea una ruptura parcial, ya tipo 2, en ese caso, por ejemplo, podría compensarse con rodillera y con ejercicio de fortalecimiento, pero tampoco está exento de poder sufrir una ruptura total, porque usualmente cuando fue a raíz de cierta situación fue que se produjo esa ruptura y puede ocasionarse o puede darse de nuevo ese tipo. Creo que se desconectó, ¿verdad? Sí, se desconectó, profe. Ay, Dios mío, mi señal. A ver, estamos acá. Un ratito. Ok.
Y como te decía, en esos casos sí, se suelen dar, ya no hay de otra, más bien ya es directamente una cirugía eh, para su reestructuración otra vez. Y cuando, no, y sí, la menos frecuente es la del ligamento posterior, pero siempre los que vienen en consultorio, por ejemplo, se tratan de ligamento cruzado anterior. Difícilmente, o sea, muy raros son los casos de ligamento cruzado posterior, de esa ruptura. Ok, profe, entendido. Ya, ok. En cuanto a los síntomas, tienen ciertas diferencias en cuanto a una ruptura y otra, ¿verdad? En cuanto al, ya sea el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior. En cuanto al cruzado anterior, siempre hay un crujido, chasquido audible cuando se rompe el ligamento, ¿verdad? El dolor es muy intenso. El dolor es muy intenso y puede disminuir después de un leve periodo de tiempo o con el reposo. Hay inflamación de la rodilla generalmente inmediata y extensa. La movilidad se ve restringida o la capacidad para extender completamente la rodilla. Y la sensación de inestabilidad inicial, el muslo se desplaza hacia atrás en comparación a la parte inferior de la pierna. Hay una leve sensibilidad generalizada y dolor a la presión de la rodilla, usualmente al pisar, al pararse, ¿verdad? Y en cuanto a la ruptura del ligamento cruzado posterior, a diferencia del anterior, las personas que presentan el ligamento cruzado posterior roto generalmente no suelen reportar chasquido. Hay un dolor generalizado en la parte anterior y posterior de la rodilla. Hay una movilidad restringida, incapacidad durante la flexión de rodilla. Hay inflamación y derrame articular. La posición de la cabeza de la tibia cambia inmediatamente, encontrándose la tibia demasiado hacia atrás en comparación con el fémur. Y hay una sensación de inestabilidad articular de la rodilla caminando con la rodilla ligeramente flexionada. Ok. En cuanto a los factores causales, ya sea del LSA o el SP, en este caso encontramos en el LSA un fuerte impacto lateral de un oponente contra la articulación de la rodilla mientras está en movimiento. O hay una hiperextensión de la articulación de la rodilla, un frenado repentino, justamente. Usualmente eso se da mucho en el fútbol. Ese frenado repentino es lo que usualmente en la mayoría de los casos ocasiona esta ruptura. En mi caso, la mayoría de mis pacientes futbolistas vienen refiriendo eso, que justamente por un frenado y al moverse o al girar de repente, es que tracciona y entonces se produce esa ruptura, ¿verdad? Ahí también habla, cambio repentino de dirección a toda velocidad, aterrizaje accidentado después de saltar o girar, y posiciones forzadas o cargas en la articulación en valgo o bar. En cuanto a los factores causales de la ruptura del LSP, tenemos que ciertas actividades deportivas, en este caso los deportistas con mayor riesgo de ruptura sin contacto son esquiadores, jugadores de fútbol y jugadores de baloncesto. Mientras que los atletas con mayor riesgo de lesiones de contacto son los jugadores de fútbol americano o soccer. Y la edad entre 15 y 25 años, porque usualmente a esa edad es cuando están más activos en cuanto a esos deportes, ¿verdad? Un desgarro anterior del ligamento cruzado
Hay una fatiga física al final del juego o de la temporada, trastornos de coordinación y ligamento cruzado anatómicamente acortado. Ese sí no suelo escuchar como un caso así muy notorio o que se da demasiado, pero la teoría lo manifiesta. En cuanto a la prevención de la ruptura de los ligamentos cruzados, tenemos que tenemos que tener siempre esa conciencia de que un buen calentamiento, un buen estiramiento y mantener los músculos estoy teniendo problemitas con mi conexión. Bueno, retomando, les estaba diciendo que hay que mantener un cierto tono muscular o una fuerza muscular para evitar, por ejemplo, estos tipos de lesiones que también se pueden dar por una debilidad muscular, ¿verdad? Estas son medidas preventivas enfocadas a un entrenamiento. Algunos de los ejercicios con este propósito serían los ejercicios de equilibrio, coordinación y propiocepción, ejercicios de fortalecimiento enfocado en el control proximal de la cadera, la pelvis y la parte inferior del abdomen, que es también lo que yo les estuve comentando en la clase anterior, ¿verdad? De que siempre también tenemos que tener en cuenta la zona media en cuanto a para evitar lesiones, por ejemplo, que corresponden al tren inferior, ¿verdad? Ejercicios que involucren maniobras de desaceleración y pivote y ejercicios de destreza y agilidad. Además del entrenamiento físico, el uso de equipos de protección en las rodillas durante el entrenamiento deportivo y la selección de deportes que ejerzan menos presión sobre la rodilla, como por ejemplo el ciclismo, natación, podrían reducir el riesgo de padecer estos tipos de lesiones. Y en cuanto a su tratamiento, se requiere necesariamente un abordaje terapéutico quirúrgico para su solución, que es lo que les estaba comentando. La utilización de medicación antiinflamatoria, también la inmovilización, una estabilización de la rodilla mediante una férula o vendajes, ¿verdad? Compresivos. Y también todo esto combinado con fisioterapia, ¿verdad? Ya que es de suma importancia fortalecer los músculos del muslo para la recuperación de la función articular después de la cirugía. De lo contrario, el resultado postoperatorio podría no ser tan bueno. Ok. Ahora vamos a hablar de la ruptura del menisco, que también es otra lesión que va acompañada, a veces va acompañada también de la ruptura de los cruzados, ¿verdad? Nuestras rodillas soportan diferentes cargas que en ocasiones son superiores a la de nuestro peso corporal. Estas cargas no generan tensión o molestias ya que son distribuidas uniformemente por los meniscos de la articulación. O sea que la función de los meniscos en nuestra rodilla, en nuestro cuerpo, es la de amortiguar el impacto o amortiguar el peso o equilibrar el peso de nuestro cuerpo para no dañar tanto esa rodilla por sobrecarga. Por eso es que estuve mencionando que es muy importante también tener en cuenta la pisada en cuanto a la disposición del pie, porque en el caso de los pacientes con pie plano, por ejemplo, el peso corporal
se distribuye de cierto modo en los pies, pero también el que sufre mucho impacto, mucha sobrecarga, es la rodilla, ¿verdad? Entonces, en este caso, uno de los elementos importantes para suplir o para cuidar la articulación de la rodilla es el menisco, ¿verdad? Una alteración en este elemento o en esta zona puede ser por proceso degenerativo o traumático, y esto puede conllevar a una ruptura del menisco. Consecuentemente ocasiona dolor, una hinchazón y bloqueo de los movimientos de la rodilla afectada. Bueno, vamos a hablar, o sea, les quiero mostrar un poquitito cuál es la disposición de los meniscos, ¿verdad? Tenemos dos tipos de menisco. El menisco externo, que está en disposición en la parte lateral, ya cerca en la zona del peroné. Siempre que hay que guiarse por el peroné para relacionar al menisco externo, ¿verdad? Esto está dentro de la rodilla, esto es una vista anterior en flexión, la rodilla flexionada, ¿verdad? Y aquí observamos el menisco interno, que tiene una forma más redondeada, más cerrada que la externa, ¿verdad? La externa tiene una disposición en C más o menos, ¿está bien? Ok. Estos son los tipos de rupturas que se suelen dar en cuanto al menisco. Este sería un menisco normal. Este sería el asa de cubo, que sería la parte interna, ¿verdad? De lo que es otra vez el menisco. Una fractura transversa del menisco, una fractura longitudinal, una fractura en fragmento y una fractura del cuerno. Las más comunes son las fracturas del cuerno o las fracturas transversas del menisco. En cuanto a sus síntomas, tenemos síntomas diferentes en cuanto a la disposición, ¿verdad? Perdón. El menisco externo o lateral, el que les había mencionado, que está en disposición al peroné, presenta un dolor al girar la rodilla hacia adentro, que sería eso, una rotación interna, ¿verdad? Hay dolor por presión a la palpación entre el espacio interarticular externo. Hay dolor de rodilla al agacharse. Posiblemente dolor al estirar o extender la pierna activamente. Dolor agudo de rodilla que no se puede localizar con precisión, es un dolor difuso. Hay una inflamación e hinchazón de la rodilla y chasquido o crujido durante los movimientos en extensión. Acá, por ejemplo, tengan en cuenta que si, por ejemplo, en el examen pregunto, ¿cuáles son los síntomas de la ruptura del menisco? Evidentemente no me van a poner dolor, ¿verdad? Solamente dolor. Hay que especificar un poquitito por lo menos, ¿verdad? Dolor al girar la rodilla hacia adentro, por ejemplo, o un dolor a la presión, o un dolor al agacharse, o un dolor al extender la pierna, por ejemplo. Vamos a ser un poquitito más específico, ¿está bien? En cuanto a eso. Modo de acotar nomás. Y en cuanto a los síntomas de la ruptura del menisco interno o medial, que sería ya hacia adentro, tenemos dolor al girar la rodilla hacia afuera, ¿verdad? Sería una rotación externa. Entonces, el menisco externo molesta o hay dolor cuando la rodilla gira hacia adentro. Y el interno cuando la rodilla gira hacia afuera. Hay una contradicción en cuanto a eso. O sea, es lo opuesto. Es a lo que me refiero. Dolor por presión o la palpación en el espacio interarticular medial de la rodilla que aumenta en la torsión y flexión. Al flexionar entonces. Sin embargo, el externo era más bien al extender la rodilla. Hay dolor al levantarse. ¿Sí? Se está por cortar.
¿Ya terminamos o volvemos a entrar? Vamos a volver a entrar. Vamos a completar hoy hasta las 5 porque todavía nos falta, en el caso de no terminar esta clase hoy, vamos a continuar el próximo sábado y también ya en esa clase vamos a hablar un poquitito sobre el tobillo, ¿está bien? Lo que sí quiero, Profe. chicos, es que me escriban en el enlace que me manden un presente, ¿está bien? A partir de esta clase voy a estar teniendo en cuenta la asistencia, porque también me están